Buenos días o buenas tardes, amados hermanos. No sé cuándo se va a presentar este video, pero mi amigo Tito López en particular me pidió dos cosas. Una, que sea breve, por eso quiero ir de lleno al estudio, y otra es que podamos hablar de un nombre de Dios, uno de los nombres compuestos de Dios. Cuando hablamos de nombres compuestos hablamos de dos o tres palabras que van componiendo un concepto, y es el de Jehová Jireh, es decir, el Dios que provee. Pero antes de entender eso, debemos ir desde el principio y comprender algunas cosas que nos ayudarán a, valga la redundancia, comprender mejor de lo que estamos hablando cuando hablamos del Dios que provee. Debemos entender en primer lugar que la Biblia nos habla acerca de la grandeza de Dios. El mensaje, a diferencia de lo que muchos piensan, el mensaje en la Biblia es un mensaje teocéntrico, se centra en Dios. La Biblia nos dice que el hombre que vive lejos de Dios está en miseria. Por lo tanto, tal como lo dice el predicador de Eclesiastés, ustedes pueden ir al libro de Eclesiastés y se darán cuenta que el predicador dice que buscando la dicha fuera de Dios, lo único que encontró es miseria, y el final del discurso en el libro de Eclesiastés es: teme a Dios, es decir, hónrale, considera en tu vida la persona de Dios, porque lejos de Él no hay ningún bien. El escritor de Santiago precisamente nos habla de eso cuando dice en Santiago capítulo 1, verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Y de quién? ¿Quién es el dador de toda buena dádiva? Del Padre de las luces, es decir, Dios, en el cual, bendito sea su nombre, no hay mudanza. Es decir, Dios es inmutable, podemos confiar que esas buenas dádivas serán siempre así. Buenas dádivas, Dios nunca cambia, Dios nunca hace algo que se puede designar por maldad, porque Dios es la bondad, es todo el bien absoluto en sí mismo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice el escritor. Por lo tanto, si hemos de querer el bien y si hemos de entender lo que realmente significa el bien, la provisión de bien, debemos comprender a ese Dios, o debemos conocer un poco más a ese Dios que es el dador de todo bien. Una de las maneras que podemos conocer a Dios es a través de sus nombres. Los nombres, precisamente en la Biblia, en algunos casos obviamente son trascendentes y marcan algo puntual, como por ejemplo podemos pensar en Sara, cuando ella, llena de gozo, ustedes saben que Sara era estéril, y ella, llena de gozo, cuando llega Isaac, su hijo, ¿cierto?, le bautiza por Isaac, precisamente porque la palabra Isaac significa risa, y ella exclama allí en el Génesis: Dios me ha hecho reír, y por eso lo bautiza como Isaac. En el caso de Dios, los nombres con los que Él se ha revelado van marcando en particular dos cosas fundamentales. Primero, su carácter. ¿Quién es Dios? Y por eso, es cierto, en base a eso Él se presenta de esa manera. ¿Quién es Dios? Su carácter, pero también nos presenta su inmanencia, su cercanía con el hombre, como se plantea en la teología. Dios es trascendente, está más allá del hombre, pero a la vez es inmanente. Él está cerca de su creación. Y dice, por ejemplo, el salmista en el Salmo 113, verso 1: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová. El nombre de Jehová, ustedes saben que es el nombre relacionado particularmente con el pacto de Dios, ¿cierto? Esa cercanía de Dios. Y dice el salmista: Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Conocer a Dios a través de sus nombres nos alienta, porque nos hace recordar sus promesas, sus pactos, quién es Dios para quienes tienen relación con Él. El nombre Jehová o Yahvé es el nombre
particular de Dios, personal de Dios, del Dios de Israel. Así se reveló Dios a su pueblo. Ese es su nombre, el nombre con el cual, como decíamos al principio, hizo el pacto con su pueblo Israel. Se lo llama a él por ese nombre, particularmente porque los otros títulos combinados con ese nombre van indicando, ¿cierto?, puntualmente que Él es el Dios de la promesa que hace esto. Él es el Dios de la promesa con el cual, ¿cierto?, podemos tener relación por esto otro. Ese nombre, el nombre de Jehová, es un nombre que no solo identifica a la persona, como decíamos, sino la particularidad, la singularidad de quién es Dios. Por ejemplo, a Moisés, en Éxodo capítulo 3, verso 14 al 15, dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, le dijo. O sea, en simples palabras, yo existo en mí mismo. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel. Recuerden que en el contexto en que Moisés le dice: bueno, ¿qué le diré a los hijos de Israel cuando tú me mandes a libertarlo? ¿Quién me envió? Y entonces le dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. ¿Notas la relación con el pacto? ¿Notas la relación con el pacto? Dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, con el cual hizo un pacto, el Dios de Abraham particularmente hizo un pacto con él, con su hijo Isaac, con su hijo Jacob, me ha enviado a vosotros. Yo soy el Dios que no cambia. ¿Te acuerdas lo que dice Santiago? Yo no cambio. Este es mi nombre para siempre. Este es mi nombre para siempre, el que existe en sí mismo y por ende, en el que subsisten todas las cosas y en el que son posibles todas las cosas. Ese es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, a través de ese nombre que fue revelado, se componen otros que aparecen en determinados momentos en la Biblia y no tenemos tiempo ahora para hablar, pero ¿cuáles son esos nombres que Dios ha revelado en la Escritura? Por ejemplo, Él se ha revelado en Éxodo capítulo 15, verso 26, como Jehová Rafeca, que es Jehová es tu sanador, y tiene que ver mucho con la obediencia. Él es el que sana particularmente nuestra vida de la maldad. Él se presenta también en la Biblia como Jehová Nisi, en Éxodo capítulo 17, verso 15, que básicamente significa Jehová es mi estandarte o mi bandera. Jehová Makadeskin, que tiene que ver con que Jehová es el que santifica, aparece en Éxodo capítulo 20, verso 12, en relación también, ¿cierto?, con la ley del Señor. Jehová Shalom, que significa Jehová es el que brinda paz, o Jehová es paz, ¿no? Y aparece en Jueces capítulo 6, verso 24. Jehová Sabaoth, que se presenta en la Biblia como el Señor de los ejércitos, en el cual está el poder absoluto. Nadie puede ir en contra de Jehová de los ejércitos. Aparece en Jeremías capítulo, en 1 Samuel capítulo 1, verso 3. Jehová Sidkenu, su nombre precioso que nos habla de la justicia imputada al hombre, es decir, transmitida al hombre, porque el hombre no es justo en sí mismo, Dios tiene que transmitirle esa justicia. Jehová, justicia nuestra, aparece en Jeremías capítulo 23, verso 6, recuerden el contexto de Jeremías, de un pueblo lleno de maldad, pero que Dios puede rescatar al hombre y brindarle justicia. Tenemos también en la Biblia un nombre compuesto con ese nombre que implica el carácter de Dios y el Dios de las promesas, Jehová Sama, en Ezequiel capítulo 48, verso 35, en un concepto escatológico o pensando hacia el futuro. Jehová allí en la presencia del Señor, ¿no es cierto?, apunta obviamente a las promesas futuras de Dios para con Israel. Jehová Elión, en Salmo capítulo 7, verso 10, que implica, ¿cierto?, ¿quién es Él? Él es altísimo, Jehová es altísimo. Jehová el Roy o Roy, que aparece en el Salmo 23, y quiero que queden de alguna manera con ese concepto, Jehová Roy, porque
Es un concepto muy hermoso que indica, ¿cierto?, una relación con ese Dios. Y particularmente David dice, Jehová es mi pastor. Eso significa Jehová Roy. Y dejé al final, ¿cierto?, el concepto que de alguna manera nos convoca, que es Jehová Jireh, que aparece particularmente en Génesis capítulo 22, verso 14, Jehová proveerá. Y es muy importante porque nosotros podemos alegorizar mucho el concepto y podemos de alguna manera querer interpretarlo a nuestra manera, pero entender cómo está relacionado particularmente ese nombre con lo que Dios quiso revelar y con lo que de alguna manera en forma aplicativa nos toca también a nosotros en esa relación personal que tenemos con ese Dios que se ha revelado en amor, en inmanencia hacia nosotros, ¿no? ¿En qué contexto fue dado ese nombre? En un contexto de obediencia. El contexto de obediencia de Abraham. Cuando en Génesis capítulo 22, verso 12 al 14, ustedes recuerdan que Dios le dijo, dame a tu hijo, tu único. Y él no lo rehusó. No rehusó dar a su hijo. Ahora, no tenemos tiempo, como les digo, para ahondar mucho, por eso yo voy rápido. De alguna manera, si algo no queda claro, les pido perdón, pero también pueden escribirme. Tito puede dar mi mail o mi WhatsApp y podemos seguir compartiendo. En otra oportunidad, a lo mejor en un Zoom se hace un poquito más personal. Pero en el versículo 12 del capítulo 22 dice, y dijo, no extiendas, Dios está hablando, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. ¿Por qué? Porque me has obedecido, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El temor de Jehová, tal como dice el predicador de Eclesiastés, el todo del hombre es el temor de Jehová. ¿Qué es el todo del hombre? El temor de Jehová. ¿Qué implica el temor de Jehová? Obediencia. Nadie puede decir que teme a Dios si no lo obedece. Dice, no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, en sustitución de su hijo. Ahora algo muy interesante, porque el niño, en un momento que ya era un muchacho, él podía haberse arrancado, lo que habla de una reverencia y una total sumisión a su padre. Era un muchacho fuerte ya, ¿no? Abraham era un hombre viejo. Y Isaac se dio cuenta que él era el sacrificio. Y en un momento le pregunta al padre, aquí la leña, el fuego, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice, Dios se proveerá de sacrificio. Ahora, luego que Abraham ve ese maravilloso milagro, ese animal, ¿cierto? Ese carnero que estaba trabado en el zarzal, lo toma, lo sacrifica, y en el verso 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Nota lo que está diciendo. Y llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cientos de años después, en ese mismo monte, Salomón edifica el templo. En 2 Crónicas capítulo 3, verso 1, nosotros vemos eso. En donde allí se sacrificarían cientos de corderos, esperando particularmente a lo que Juan el Bautista denomina quien es el Cordero de Dios. Es decir, todos esos corderos apuntaban al Cordero, al gran Cordero, el Cordero de Dios. Y en un monte muy cercano, al monte Moriah, el Cordero de Dios muere sacrificado por nosotros. Dice, Dios se proveerá de Cordero. Y bautizó ese lugar ya, allí en el monte Moriah, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Dios proveerá. Ahora, ¿qué era lo que Dios proveería? Y eso es muy importante entender, ¿cierto? A nosotros nos encanta, por ejemplo, pensar que de alguna manera Dios es como un genio de la lámpara mágica. Yo froto la lámpara mágica y aparece todo lo que quiero. Bueno, tenemos que entender muchas cosas antes de poder nosotros orar en el sentido correcto. Juan dice que las oraciones no son estorbadas y que seguramente recibiremos lo que pedimos cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Y es muy importante estar en comunión con Dios, estar en comunión con el Dios de las promesas, para no solo saber qué pedir, sino esperar algo a cambio. Dios no tiene relación, y muchas oraciones son estorbadas precisamente por falta de comunión y de impiedad practicada en la vida de los creyentes.
Pero ahora volvamos al tema. ¿Qué es lo que Dios proveería? Eso es muy importante. A eso, ¿hacia dónde apunta la promesa de que Dios proveería? Génesis capítulo 22, versos 16 y 18. Y dijo, continúa la historia, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, has obedecido, has mostrado tu fe práctica, ¿cierto? Muéstrame tu fe sin tus obras. La fe, básicamente la salvación, no es por obras, pero dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la evidencia de que tienes una relación conmigo, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, etcétera, etcétera. Verso 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Jehová se proveerá de cordero. En este monte se proveerá. Y apuntaba a la simiente, ¿no? A esa bendita simiente, el Mesías. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, esa declaración es muy importante, pues nos dice que particularmente la provisión principal de Jehová, de Dios, está enfocada en su simiente. Ese es el pan del cielo que vino a nosotros, ¿no? Que vino a nosotros. Y entonces, esa provisión particularmente está enfocada en el Mesías. Nota, por ejemplo, cómo Pablo relaciona esa provisión del cielo. Dice Romanos capítulo 8, sé que voy rápido, perdón hermanos, porque tengo pocos minutos. Romanos capítulo 8, verso 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, el Jehová Jireh, proveyó para todos nosotros a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, si ya Dios nos dio a su Hijo, ¿podemos nosotros estar preocupados que Dios no se preocupará de los pequeños detalles? Si ya Dios se preocupó de lo mayor de nuestra necesidad. Dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La provisión de salvación y la provisión de sustento diario, intercediendo por nosotros, intercediendo en nuestra relación con Dios cuando fracasamos, intercediendo en nuestras necesidades para animar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma a seguir confiando en Dios, cuidando todas las cosas. Y dice el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si ya está manifestado tribulación, dice Pablo, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Dios nunca prometió que no vendrían adversidades. Todo aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Somos contados como ovejas de matadero. Qué privilegio ser contados como ovejas de matadero, así como Cristo fue una oveja que fue obedientemente al matadero. Nos parecemos a Cristo en el sufrimiento, pero, verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué razón? Por medio de aquel que nos amó, porque estamos en Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, si ocurriera, a veces tenemos tantos temores por el coronavirus, entonces, ni la muerte, ni la vida, en las situaciones de la vida, la vicisitud de la vida, como dice el sabio de Eclesiastés, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nota, ni ninguna otra cosa creada, que está bajo Dios, el creador, el que existe en sí mismo, Jehová, el Jehová Jireh, ¿no? El que provee todas las cosas. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es una de las provisiones máximas de gracia hacia el hombre, que Dios te ame, ya eso es grandioso, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora nota lo que dice el salmista. Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno de Jehová. Ya me está quedando un minuto. Tito me va a matar, pero bueno. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Dichoso el hombre
que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Temed a Jehová. Y como veíamos al principio, el que le teme le obedece. Pues nada falta a los que le temen. Hay una relación particular. No significa que no van a venir momentos difíciles, pero Dios sustentará a sus hijos, a los que le temen en los momentos difíciles. Los leoncillos o los portentosos o ricos, como traduce la Septuaginta, necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bendito sea el Señor. Ahora mira lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Nota la relación, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Lógicamente que si Cristo, la gran provisión del Jehová Jireh, se entregó la simiente que vendría de Abraham, se entregó, y nosotros valemos obviamente mucho más que esas aves. Verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, en esa relación Padre-Hijo por medio de Cristo, más a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Vuestro Padre Celestial sabe, Él entiende que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuál es nuestra acción desde este lado de la eternidad? Nosotros, verso 33, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Una relación de temor, de obediencia, y todas estas cosas serán añadidas. Hay una realidad, no es que nosotros dejamos prendado a Dios, porque Dios no nos debe nada. Partamos de ese principio. Dios no nos debe nada. Pero hay una verdad. Nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, cuando nuestro hijo hace bien, por ejemplo, yo a veces mando a los míos a cortar el pasto afuera, y a veces van en forma voluntaria, y digo, qué bueno, hijo, que hiciste eso, ¿sabes qué? Me gustaría premiarte con eso, pero no lo premio porque él se lo merece, porque es su deber. Lo premio porque soy su padre. Y dice la Biblia, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Hay una relación, sin lugar a duda, Dios no nos debe nada, pero cuando sus hijos le temen, cuando sus hijos están cerca de Él, buscándole, Dios les sustenta. No es que no vendrán momentos difíciles, los momentos difíciles son de alguna manera una ayuda para pulir nuestro corazón, pero Dios sustentará en esos momentos difíciles, porque Jehová es el Dios de la provisión. Amado, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, no te olvides, y algo muy interesante, quiero volver al principio para terminar, no te olvides de Jehová Roy, Salmo 23, Jehová es mi pastor. Si Jehová es mi pastor, podemos decir Jehová Jireh. Porque nota lo que dice el Salmo 23, y con esto estoy terminando, ojalá que termine el 25, para que Tito no me rete tanto. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Notas la unión allí del concepto? Jehová Roy, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Sería maravilloso tener el tiempo de explicar qué es lo que tiene en mente un pastor como David para hablar o para hacer una analogía, un símil con el trabajo pastoral con el que Dios hace para con su pueblo. Pero Él es el Dios que alimenta. Él es el Dios que alimenta. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el Dios que alimenta espiritualmente y también sabe que tenemos necesidad del alimento diario. Jehová Jireh confortará. Esa palabra en el hebreo va dando la idea de volver al estado original. Otras traducciones lo plantean como renueva mis fuerzas. Confortará mi alma. A eso se refiere. Renueva mis fuerzas, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Él es el Dios que alinea, ordena nuestros pasos. Cuando pecamos, confesamos, Él vuelve nuevamente a tratar con nosotros. Él es el Dios que alinea. Es una provisión de Dios también. La disciplina es una provisión de Dios. El Dios que alimenta espiritual, físicamente, el Dios que alinea, que trata con nosotros, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado, la vara, ¿cierto? Ese palo con un punzón que tenía el pastor, el salmista alude a que muchas veces
Dios, en medio de estos valles de sombra y de muerte, donde nos volvemos locos, nos atemorizamos, el coronavirus y esto nos va punzando a través de su palabra. Dice que la palabra nos enseña, la madre es la palabra, indica un palo con un aguijón, y Dios que a través de la palabra nos va punzando para volvernos al camino. A veces nos duele, pero es parte del amor de Dios, su callado, ese palo curvo del pastor para traernos hacia Él. Él es el Dios que ampara. Él adereza mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Mis angustiadores están alrededor, pero yo puedo comer tranquilo. Él prepara una mesa delante de mí. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando de gozo. Es Jehová Jireh. Jehová Jireh, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es el Dios que ama. Él es el Dios que ama. Él es el Dios que nos dice en Mateo capítulo 7, versos 7 al 12, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esa es la relación de un hijo de Dios con su Padre, que le brinda, con su Padre, que es el Jehová Jireh, que le brinda, no solamente en el aspecto material, en el aspecto espiritual, para que su alma rebose. Es una relación donde con los demás actúa como Él quisiera que actuaran con ellos, porque Él tiene temor de Dios y le obedece. Que Dios bendiga grandemente su palabra. Lástima que tuve que volar, yo soy medio larguero, pero bueno, Tito y familia, les amo en el Señor y espero que esto pueda ser de bendición para ustedes. Bendiciones. Bye.